Esta charla como que parte de una provocación inicial, ¿no? Y es, hablemos de estupidez en una era donde pareciera que estamos desbordados de inteligencia artificial, ¿no? Y sobre todo, como que tiene que ver un poco hasta cómo nosotros mismos nos pensamos y nos ubicamos en este mundo, ¿no? De hecho, esa imagen que está ahí es una imagen creada para propósito de esta clase, usando una herramienta de inteligencia artificial, porque es un poco cuando uno plantea la palabra estúpido, ¿no? Como hasta inclusive como los mismos algoritmos ven la estupidez, ¿no? Como algo cerrado, algo limitado, casi que rodeado por unas máquinas que pueden ser más perfectas que el estúpido que está en el centro, que en este caso es como pareciera que nos estamos viendo las personas, ¿no? Como cada vez más estúpidos en una era de inteligencia incremental, ¿cierto? Y pareciera que cuando uno hace énfasis en esa palabra compuesta, ¿no? En inteligencia artificial, uno empieza a detonar una serie de cosas, ¿no? De hecho, es como un campo de mucha experimentación. Les voy a mostrar un video que es como medio una pendejada, que preparado con la intención de ponernos a reflexionar en esta clase, ¿no? Hola. Bienvenidos a la Masterclass de Estupidez Natural en la Era de la Inteligencia Artificial. Yo no existo, pero existo al mismo tiempo, porque soy un personaje ficticio. ¿Aterrador o práctico? Y es al final como el tipo de cosas que estamos viendo, ¿no? Como en estas tecnologías emergentes de programación que obviamente esto es una compañía que genera videos de entrenamiento a partir de inteligencia artificial con personajes ficticios, pero nos muestra un poco como el panorama en que nos encontramos o se encuentran muchos, ¿no? Que para muchos, como lo decía el señor inventado en el video, puede ser aterrador por muchas razones, o otros de pronto que ya han venido usando esto se sienten como hackers, ¿no? Porque podemos como explotar muchas cosas que antes no podíamos, pero al final todos estamos casi que en este debate, ¿no? De venga, ¿y esto como para qué es, ¿no? ¿Qué tiene que ver con mi día a día y qué retos hacia futuro nos plantea esto, ¿no? Que de hecho inclusive pensando en cómo armar este ejercicio, de hecho uno puede pedirle ayuda a una inteligencia artificial para armarlo, ¿no? De hecho es como un ejercicio natural de decirle y escribirle a una inteligencia como ChatGPT, que hablaremos más adelante de esto, y es, venga, si yo trabajo en una agencia y tengo que dar una charla para entusiastas como ustedes que están en este foro sobre la estrategia y sobre la creatividad, ¿qué les digo, no? Y vean que el robotcito, el algoritmo me puede generar una serie de información o inputs que me dicen cómo podría guiar una clase. De hecho, es curioso porque como que en el primer borrador de esta presentación es como uno podría haber estructurado la charla, ¿no? Haga una introducción, plantea aplicaciones que tiene la inteligencia, hábleles de casos de éxitos, pongamos unas consideraciones éticas y hablemos del futuro de la publicidad y cómo va a impactar nuestros trabajos, ¿no? Y es como interesante y hasta inquietante ver que uno dice, venga, lo que yo podía demorarme un montón de tiempo, como que está muy genérico, ¿no? Y me lo puede ofrecer muy genérico. Entonces uno puede ver esto y decir, oiga, vea, esto está, usted ya me armó la clase, ¿no? Y de hecho me van a despedir porque pues ya usted está haciendo la clase hasta de una forma más estructurada de lo que yo puedo hacer, pero de pronto usted no me puede tirar un chistecito, ¿no? Entonces, venga, lléveme con un chistecito para la charla, como para que sea amena, porque me la tiraste muy estructurada. Y el chat responde, ¿no? Y nos dice, vea, de pronto tires este chiste, ¿no? Que la inteligencia artificial al final no va a tener escapatoria para nadie, ¿no? Va a estar en todas partes y vamos a vivirla hasta en nuestros sueños, ¿no? O sea, son los chistes que inventa o genera intuitivamente o en este lenguaje de programación la inteligencia artificial, ¿no? Que al final como que un poco como que uno le muestra las dos caras que puede tener este tipo de tecnologías, ¿no? Como la cara útil o chistosita, pero también como una cara oscura, ¿no? Porque ella misma se imagina a sí misma haciéndose un chiste de que va a estar dominando todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Entonces al final, como esto se volvió como un tema de moda, hoy que tenemos un foro humano, ¿no? Y que vamos a estar hablando de un tema de la artificialidad, vamos a hacer una propuesta de cómo vamos a tener este espacio de discusión. Entonces la idea de hoy es sencilla y a ver si les suena a ustedes para que nos animemos a hacer el siguiente ejercicio y sobre todo dándoles a ustedes las gracias que se conectaron hoy 7 de la noche, entre semana, que todos estamos cansados, agotados, y sacar estos espacios como para discutir y hablar y curiosamente relajarnos a partir como de un ejercicio de conocimiento puede ser algo gratificante y espero que lo sea en los próximos minutos que vamos a estar charlando. Entonces, un poco la idea sencilla que vamos a tener para el foro de hoy es la siguiente, y es, voy a plantear como una provocación inicial donde voy a dar un punto de vista sobre lo que está pasando con este tipo de tecnologías y las implicaciones a futuro, ¿no? Y la idea es que a partir de este prompt inicial, esta provocación, ustedes la comenten, pueden darme garrote por lo que pienso, por lo aburrida que estuviera la conversación inicial, pueden ignorarme, que
Curiosamente es algo que los chats no pueden hacer porque a menos que se recargue el servidor siempre nos van a estar respondiendo y al final podemos reír o llorar o decidir qué hacemos con toda esta información, ¿no? Pero eso es un poco la intención del ejercicio de hoy. Voy a dar una provocación inicial sobre la cual queremos generar una discusión y vamos a abrir el foro para escuchar sus opiniones y visiones de lo que se viene. Y esa es la dinámica que vamos a tener. Entonces, para arrancar y para iniciar, ¿no? ¿De dónde parte esa provocación inicial? Pues antes de esto, entonces me vuelvo a presentar. Mi nombre es Sebastián Quiroga, director de Estrategia e Investigación en Sancho BBO. Dejo ahí mi QR con mi LinkedIn por si quieren escribirme, si tienen alguna duda o algún comentario. Ahí dejo abierto como una red social donde nos podemos conectar y conversar y seguir profundizando de muchos temas que pronto nos van a interesar y como para seguir construyendo redes de conocimiento. Entonces, ¿de qué va un poco la provocación inicial? Y de hecho, con todas estas pendejadas que estábamos viendo al inicio de lo que uno puede jugar y molestar con la inteligencia artificial, como que resuena esta frase que se le atribuye medio falsamente a Vladimir Lenin, ¿no? Que decía, hay décadas en las que no sucede nada y de repente hay semanas en las que suceden décadas, ¿no? Y esto lo hemos visto en las últimas semanas con toda esta explosión de usos, recomendaciones y visiones que hemos tenido de la inteligencia artificial, ¿no? De hecho, vimos mucho el año pasado como con la explosión de las inteligencias artificiales de imágenes, ¿no? Como Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion, como que empezaron a crearse muchos contenidos y lemas éticos alrededor de la creación artística, ¿no? Que de hecho esta es una imagen creada con una de estas plataformas como para poner la cita de Lenin de una forma distinta, pues uno puede darle un comando imaginémonos a Lenin comiendo papas fritas, fumándose unas papas fritas, ¿no? Como para ver todas las posibilidades que nos están dando estas herramientas, ¿no? Y al final es relevante hablar de esto, sobre todo por la rápida difusión que han tenido, ¿no? Porque piénsenlo así, el teléfono y muchos de los teléfonos que tenemos hoy en nuestro bolsillo y desde que se empezaron a crear y a difundir la tecnología de los teléfonos móviles, le tomó casi 75 años para llegar a los 100 millones de usuarios. TikTok, que fue el fenómeno de los últimos años, le tomó 9 meses alcanzar esta cifra. A ChatGPT, ¿no? Que es esta tecnología que en la versión actual que la estamos viendo se publicó casi que a finales del año pasado, ya llegó en solo 2 meses, llegó a los 100 millones de usuarios, ¿no? Entonces nos habla casi que de una difusión absoluta de la tecnología. Y dice, wow, ¿cómo llegamos hasta acá, no? Porque cuando pensamos en toda esta explosión que tuvimos en muy corto plazo, estamos hablando de una cosa que no surgió ayer, ¿no? A pesar de que el uso creciente lo hemos visto en las últimas semanas, ¿no? Y es que cuando empezamos a hablar de este tema, es un tema que se lleva hablando al menos casi 60, 70 años, ¿no? De hecho, Vannevar Bush, ¿no? Fue como casi que uno de los que primero acuñó el término inteligencia artificial en una de esas publicaciones científicas de casi que de la posguerra, donde empezábamos a utilizar cada vez más máquinas en nuestro día y sobre todo los ejércitos como para tratar de descifrar los diferentes códigos de sus rivales, ¿no? Y empezaban a crearse esos cuestionamientos, vean, hay forma de utilizar como estas tecnologías emergentes que utilizaban microprocesadores para hacer cómputos y cálculos, y siempre empezaron a surgir una serie de cuestionamientos de qué pasaría si esto empezara a pensar y a generar respuestas que casi empezaran a emular el pensamiento humano, ¿no? Que de hecho, pues ustedes se vieron la película de Imitation Game, ¿no? Donde veíamos a Alan Turing tratando de descifrar esos códigos de la guerra. Pues Alan Turing fue una de esas primeras personas que creó incluso un test hipotético para descubrir si las máquinas podían pensar, ¿no? Y esto lo hizo en 1950, 5 años después de la publicación de Van Escher, y empezamos a ver todas esas reflexiones y una sociedad que empezó a preguntarse, oiga, ¿qué pasa si las máquinas empiezan a pensar? Y ese tema ya estuvo en boga desde los 50, casi que en los 80 se dispararon las publicaciones y los libros escritos alrededor de eso, ¿no? Y de pronto, si ustedes recuerdan, Asimov y muchos otros autores de ciencia ficción que empezaron a escribir y a hablarnos de las inteligencias artificiales, pero después de ese boom de la ciencia ficción, hubo una limitación en la tecnología que hizo que realmente pareciera que fuera un tema de la ciencia ficción, hasta los últimos 10 años que vimos que otra vez empezó a ser emergente este tema, y no solamente por la publicación de autores o el surgimiento de películas, sino porque empezó a surgir el machine learning y la computación más avanzada, que empezó a descubrir cómo otra vez el lenguaje
podría ser la forma y como el uso del lenguaje natural en la programación, se combinaban como para empezar a imitar el cerebro y la forma de pensar de los seres humanos, y empezábamos a ver esta nueva explosión del tema, ¿no? Que inicialmente la empezamos a ver como con una serie de aparatejos, como que uno empieza a preguntarse, ¿se acuerdan de Deep Blue, no? Que el que le ganó a Gary Kasparov jugando ajedrez, fueron como esos primeros pinitos, la rumba, la iRobot, ¿no? Que empezó como que tener su propia forma automatizada de aspirar las casas. Después vino Siri, después vino Alexa, y después vino toda esta explosión de nuevas tecnologías que empezaron a decirnos, wow, acá está pasando algo, ¿no? Algo está cambiando porque ya la inteligencia artificial me permite sugerirle cosas a casi que a un software que él los recombina y es capaz de crear casi que el prompt o el comando que nosotros le estemos dando, ¿no? Que no sé, inclusive si ustedes vieron las noticias hace poco de que de hecho Microsoft tuvo una alianza con OpenAI, que es como la compañía que desarrolla ChatGPT, y están desarrollando para Bing, que es este explorador. Creo que está por ahí alguien metido, el audio de alguien. Que empezaron a hacerle preguntas curiosas y como provocadoras, el periodista Kevin Rose del New York Times, a un bot de Bing, que es el explorador web de Microsoft, y casi que las respuestas eran un poco aterradoras en el sentido en que se sentía como una máquina de cierta forma sintiente, ¿no? Inclusive en unos experimentos donde conectaban un robot, y era el mismo equipo de Microsoft donde conectaban casi que los gestos de un robot a las respuestas que dan estos chats, como que empezaban a generar un tipo de conversaciones que podían ser hasta inquietantes, ¿no? ¿Y por qué hablamos y les traigo una breve reseña de cómo pasamos de Turing, de Van Eshar y de todos esos que plantearon primero el tema desde lo teórico, a ver cómo en las últimas semanas casi que se empezó esto a volver más pragmático, ¿no? Porque un poco la reflexión es, probablemente estemos viendo el inicio de algo que va a ser más extendido en los próximos años, ¿no? Y es que piensen lo siguiente: esto que nos tiene a todos acá hablando últimamente en internet, en LinkedIn, en las redes de qué está pasando con estas tecnologías, va a seguir probablemente creciendo exponencialmente. Y es que, por ejemplo, la iteración que vimos de ChatGPT, la tercera, que se lanzó a finales del año pasado, estaba configurada para responder a 175 millones de parámetros. La iteración cuarta, que va a salir probablemente a mediados de este año, va a tener 100 mil millones, ¿no? de posibles parámetros. O sea, es un crecimiento exponencial en menos de 6 meses, ¿no? Y eso nos habla del crecimiento que está teniendo este tipo de tecnologías, y que inclusive muchos empiezan a decir o a recordar un poco esas reflexiones que se han venido dando desde hace unos años, que por ejemplo las lideraba este Ray Kurzweil, ¿no? Que no sé si ustedes han escuchado de la Universidad de la Singularidad, que se han planteado casi que un modelo de pensamiento donde dicen que la humanidad va a trascender como que su barrera biológica en la que se encuentran y va a llegar a algo que se llama la singularidad, ¿no? O el transhumanismo, y es que va a haber un punto de inflexión donde probablemente el desarrollo casi que tecnológico va a superar al desarrollo intelectual biológico, y vamos a entrar en una etapa de transhumanismo, ¿no? Y muchos empiezan a decirse, venga, ¿será que nos estamos acercando a esta singularidad? Y es como el tipo de reflexiones que estamos viendo, ¿no? Inclusive si uno escucha a los mismos creadores del famoso o susodicho chat, de hecho ellos como plantean su misión de marca, ¿no? Y pues vean acá, que ellos tienen una marca muy clara, que ya todos la conocimos en menos de 3 meses, que marketer no quisiera haber tenido ese caso de éxito de una marca que en menos de 3 meses ya lo conocen más de 100 millones de personas. Y un poco la misión que ellos tienen es: nosotros queremos asegurarnos que exista la inteligencia general artificial, ¿no? Y que la definición casi de esa inteligencia artificial es que sean las máquinas más inteligentes que los humanos, ¿no? Y es casi que la misión que ellos mismos se están poniendo como en su estrategia corporativa, ¿no? Dentro de esta corporación llamada OpenAI, ¿no? Y eso, digamos, como que haciendo un pequeño paréntesis, ¿qué significa eso de inteligencia general o inteligencia artificial general, ¿no? Casi que esa definición que ellos dan es simplemente como un pequeño paréntesis para ver de qué carajos nos están hablando. Y es que hay 2 tipos de inteligencias artificiales, ¿no? Hay una que tiene el nombre de inteligencia artificial estrecha, que antes se solía conocer como inteligencia artificial débil, que simplemente eran programas, y que es un poco como funcionan hoy las inteligencias que estamos viendo, que responden a estímulos o a preguntas que le haga alguien, ¿no? Y que casi que simplemente son interacciones de doble vía, pero con un comando sencillo. La inteligencia artificial general
que antes o que también recibía el nombre de inteligencia artificial fuerte, es la capacidad que tienen los programas de emular casi que los procesos cognitivos de una persona promedio, ¿no? Y casi que hipotéticamente podría resolver los problemas de la misma manera que un ser humano podría enfrentarlos, ¿no? Y esa es como la visión, es simplemente una visión teórica, pero esa es la visión teórica que los desarrolladores hoy de las inteligencias artificiales casi que se están planteando, ¿no? Entonces, es bien interesante como esa reflexión, porque casi que lo dicen ellos desde Sam Altman, ¿no? Que es como y por ahí alguien lo ponía en el chat, ¿no? Que es el CEO de esta compañía. Ellos están planteando un poco esta idea, ¿no? De cómo ellos crean cada vez más este tipo de desarrollos que nos permitan empujar a una mejor sociedad, ¿no? Ellos casi que tienen una visión benéfica de lo que puede hacer esto, ¿no? Entonces aquí simplemente era una historia muy breve como para decir, bueno, qué nos trajo hasta este punto y probablemente hacia dónde va, pero bueno, ¿cuál es el punto, no? ¿Por qué estamos hablando de este tema? Y sobre todo en una clase y sobre todo como en un foro que tiene que ver con planeación estratégica y la forma en que construimos marcas, diseñamos compañías y tratamos de plantear cosas interesantes al mundo, ¿no? No tiene que ver nada un poco con el potencial desempleo, ¿no? Que probablemente muchos de ustedes han escuchado hablar de, ¿será que todas esas tecnologías nos van a impactar en nuestros empleos? No es esa la discusión que queremos traer hoy, ni mucho menos revivir el ludismo, ¿no? Que el ludismo era un movimiento que surgió en el siglo XIX, que eran las personas trabajadores, sobre todo y líderes sindicales de la época, que estaban en contra de la llegada de maquinarias y a las fábricas, ¿no? Porque ellos sentían que les estaban quitando los trabajos. Entonces fue un movimiento que se planteaba la destrucción de las máquinas. Ese es el ludismo, ¿no? Y no queremos revivir el ludismo, ¿no? Creo que no queremos hablar de una destrucción de las máquinas, ni mucho menos pelear contra la tecnología, porque es una tecnología que ya está acá y, como vimos, va a ser cada vez más extendida y más desarrollada en muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? Acá la reflexión y la provocación con la que queremos partir esta charla tiene que ver como un poco inspirado en esa frase de Alan Turing del juego de la imitación. Es que pareciera que muchas veces los usos buenos y malos que le podemos dar a estas tecnologías se convierten en un juego de la imitación a la inversa. Es decir, si el juego de la imitación original era cómo las máquinas replicaban humanos, pareciera que el juego de la imitación a la inversa somos nosotros humanos replicando a las máquinas. ¿Y eso qué quiere decir? Replicar parámetros sin proponer nuevos parámetros. Eso es como uno de los, llamémoslo como una de las reflexiones o provocaciones de las que queremos hablar hoy, con la que queremos abrir el debate. Y aquí hablamos y ahorita vamos a ver, bueno, de qué se trata eso de replicar parámetros, ¿no? Porque, como lo vamos a ver ahorita en un par de ejemplos, el potencial muy fuerte que tiene y sobre cómo están configuradas estas tecnologías se basan en configuración de parámetros y hacerlos cada vez más eficientes, ¿no? Y esto ha sido muy bueno porque ha permitido que podamos usar cosas de una forma como muy interesante, ¿no? Por ejemplo, nos permite recopilar y analizar conjuntos de datos cada vez mejor, nos permite identificar y combinar diferentes patrones, nos permite ayudar a unir conjuntos de datos que aparentemente no tenían conexión alguna y también nos ayuda a sintetizar información de forma eficiente, ¿no? Estos son parámetros que tienen estas tecnologías y que nos pueden ayudar a hacer esto muy fácil, ¿no? Yo sé que he venido hablando como si todos conociéramos ChatGPT, pero si alguno de ustedes no lo conoce, pues los invito a que se metan a este link en algún momento, ¿no? Pueden googlear ChatGPT o OpenAI y buscar el chat de ellos. Y cómo funciona, por ejemplo, esta que es una de las tecnologías de inteligencia artificial más difundidas y de las que probablemente ahorita hablaremos más. Es simplemente que actualmente, como están funcionando, utilizan esa figura del prompt, ¿no? Que son entradas de texto donde se hacen descripciones de los parámetros de una conversación o de un output que yo quiero, ¿no? Y es sencillamente le escribo en un chat, por eso el nombre de chat, donde yo le inserto un comando que imita que está construido desde el lenguaje humano, ¿no? Entonces la idea es que yo genere una conversación interactiva con estas máquinas, ¿no? Y muchos los hemos visto usándolo de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, hay una campaña que hace un par de meses sacaba la agencia Montalvo para la librería Gandhi en México, y ellos exploraban y jugaban con estos parámetros, ¿no? Entonces, por ejemplo, usando Midjourney, una de estas plataformas, escribe el texto del Principito y esa fue la imagen que les arrojó a ellos, ¿no? Entonces es una forma interesante de utilizar, o de como algunos han descubierto cómo utilizar las inteligencias artificiales dentro del trabajo creativo. Hay otras formas que por ejemplo, sirven mucho, y en esas listas que
que estábamos dando ahorita, vean, sirve, es muy útil para clasificar y categorizar información. Por ejemplo, ustedes si quieren ordenar y estructurar información de la que estén buscando, les pueden sugerir un prompt, ¿no? Y es, vea, realiza una tabla definiendo cuáles son quejas más comunes de aerolíneas, ¿no? Y eso es, este prompt es real, y ese es un cuadro, una tabla real que les puede botar este ejercicio, ¿no? Entonces, ingresar un prompt como tal, como realiza una tabla categorizando y uno le da los parámetros de categorización, vea que les puede ayudar como de pronto como a ahorrar cierto trabajo y decir, ok, vea, estas son como cosas que la inteligencia es capaz de agrupar y de categorizar, y eso puede ser en cierta medida útil como para decir, hay como una serie de temáticas alrededor de las quejas en las aerolíneas, ¿no? Entonces, si están trabajando en un proyecto de aerolíneas, les permite tener como un parámetro como de entender, entonces como que este chat me ayudó como a organizar cosas como ya tengo claro que son retrasos, pérdidas del equipaje, mal servicio al cliente, como que lo permite uno ubicar en ciertas cosas, ¿no? Otra forma que uno de pronto puede sacarle, digamos, cierto uso a este tipo de herramientas es, por ejemplo, ustedes en la generación de hipótesis iniciales, ¿no? Inclusive como para un benchmarking muy gringo, porque mucho de lo que se alimenta de estas tecnologías está entrenado sobre todo en inglés y es como el idioma dominante y la cultura dominante que utiliza, que de pronto ustedes, no sé, quieran hacer la campaña de yogur griego, entonces de pronto, como para esos pensamientos iniciales, y uno dice, venga, ¿y esto de qué se habla cuando pienso en yogur griego? Entonces ustedes les pueden tirar de medias clichés de campañas de yogur griego y le pueden como que lanzar una serie de cosas que está inspirada como en la data pasada que recolecta desde internet este algoritmo y mal que bien hay como que encuentran cosas como para decir, de pronto para tener en cuenta al momento de hacer un benchmark, que es un análisis de comunicación de otras marcas, de pronto me enfoco en mirar algunas de estas cosas, ¿cierto? Inclusive, si ustedes quieren divertirse y tener como, llamémoslo, un peloteo solitario, ¿no? Y es sencillamente como tratar de pensar cosas inclusive absurdas, pueden escribirle algo tan puntual como, por ejemplo, escribe metáforas divertidas sobre cómo llega el internet más rápido a la casa de una familia, de una pareja sin hijos y 2 perros, ¿no? Entonces en este prompt medio absurdo, de pronto les ayuda como a decir, vea, de pronto me genera comparaciones absurdas como un internet más rápido es como tener un chef personal en la cocina, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ahí hay como unas analogías que de pronto me ayudan como a desbloquear algunos niveles de pensamiento. Pero al final, y un poco, como les decía, la intención de hoy no es dar una clase de ChatGPT, ya ustedes si se meten a YouTube o a Instagram o a LinkedIn, van a encontrar un montón de personas que les van a estar hablando de cómo utilizar estas tecnologías en marketing, en un montón de otras aplicaciones, y esa no es la intención de esta sesión, ¿no? De hecho, la intención es preguntarnos a futuro qué significa o qué implicaciones puede llegar a tener para nuestro trabajo, ¿no? Y sobre todo hablar de problemas y límites que se han venido descubriendo y que hay que tener en cuenta y a consideración al momento de utilizar estas tecnologías, ¿no? Porque ahorita, en ese ejercicio inicial y práctico para la clase, pues ustedes vieron como cosas que a mi juicio cuando uno las hace pueden ser interesantes, ¿no? Y es, me organiza y me tabula información, me crea cosas hasta absurdas y creativosas que de pronto me pueden ser útiles, me permite inclusive casi que buscar cosas. Sin embargo, hay límites que se han empezado a descubrir y que no van a dejar de existir. Por ejemplo, una de las cosas que digamos puntualmente a esta tecnología que acabamos de ver le ha costado más, y que es una de las correcciones que cada vez tratan de hacer más los ingenieros, pero no con mucho éxito, tiene que ver con la distorsión de la realidad, ¿cierto? Y es que como son creaciones basadas en el lenguaje natural, como que la misma lógica de cómo funcionan estas respuestas que genera, busca siempre tratar de tener una respuesta siempre, ¿no? Nunca trata, es claro que el no sé algo no es como un parámetro que muchas veces utilicen estas tecnologías. Entonces lo que se ha descubierto es que puede ser un distorsionador de la realidad. Como se ha visto, por ejemplo, hay autores que han entrado a buscar sobre ciertos temas académicos, ponen un comando de un prompt de los que acabamos de ver y la inteligencia artificial se inventa publicaciones que no existieron, se inventa datos que no son reales o que no están comprobados, porque al jalonar información de muchas fuentes y no tener una forma fiable de comprobar la veracidad, simplemente por las conexiones que ella realiza, genera una distorsión de la realidad para tratar de generar una respuesta, ¿no? Y esto, en esta época que vivimos de la posverdad, de la posrealidad, pues es en cierta medida problemático porque nos da una visión casi que irreal de lo que está pasando, ¿no? Y esto puede alimentar falsos mitos que no realmente son los que existen en la sociedad, sino los que encuentra desde las fuentes donde jalona la data, que principalmente son páginas y foros de internet. Lo segundo, y que es algo que
que se ha visto en ciertas comunidades, por ejemplo las comunidades afrodescendientes o las comunidades LGTBIQ, es que muchas veces estas tecnologías replican sesgos preexistentes, ¿no? Racismos, ideologías dominantes, dogmas, por la misma forma, que es un poco lo que vemos a veces en los motores de búsqueda, ¿cierto? Y es que al tratar de configurar y jalar la información de sitios o más populares o con cierto tipo de menciones, al final replica sesgos preexistentes y nunca los va a poner en cuestionamiento. También tiene un componente que se caracteriza o se conoce a veces como el tempocentrismo, ¿no? ¿Qué es el tempocentrismo? Es la idea de que el presente tal y como existe va a seguir existiendo así, ¿cierto? Y lo que hace es extender el pasado ya visto como viene sucediendo, ¿no? Entonces tiene poco cuestionamiento de qué cambios emergentes están surgiendo, porque me da una visión casi que desde lo que conozco del presente y lo extiende hacia el futuro. Otra cosa que también es como problemática y limitante es la estandarización, ¿no? Y es que, por ejemplo, muchos, y de hecho si ustedes se dieron cuenta en el primer prompt cuando dijimos organice una charla, la charla es muy esquemática, ¿no? De una introducción, plantea unas reflexiones y genera una conclusión, ¿no? Que es una forma, llamémosla de escritura o de planteamiento muy estandarizada porque aprende de estándares que ya existen en la sociedad y al final lo que está haciendo es replicarlos hacia nosotros. Y finalmente promueve algo que es muy doloroso en el trabajo creativo y es el conformismo, ¿no? Porque al final no le interesan a estas tecnologías hacer una profundización y un cuestionamiento de lo que existe actualmente, sino sencillamente opera con entregar respuestas más rápidas y hacer conexiones, ¿no? Y esto nos va a dar o alimentar esos sesgos de conformidad que tienen que ver con toda esta naturaleza de replicar cosas que probablemente son el statu quo de las cosas. Es decir, como para ponerlo en palabras sencillas, es el exceso de sentido común. Y esa es como la gran reflexión de la cual quiero partir como para abrir esta charla, y es que todas esas tecnologías, muchas veces, a pesar de que le pongamos cruces raros y juguemos y molestemos, tienen exceso de sentido común, porque son modelos diseñados para tener la razón y no necesariamente para ser interesantes, ¿no? Y es algo que, si bien lo estamos hablando desde estas tecnologías, es algo que sucede en muchos otros aspectos del trabajo y el pensamiento creativo, ¿no? Por ejemplo, en comunicación, cuando hacemos un pretesteo a consumidor, estamos viviendo ese mismo problema, ¿no? El exceso de sentido común, porque los testeos de piezas como que buscan obedecer a unos parámetros que alguna agencia de investigación definió, y de hecho es curioso porque han hecho como el experimento con campañas históricas famosas que las someten a pretest y ninguna de ellas pasaría un pretest porque los parámetros y las estandarizaciones pareciera que son a veces enemigas de la creatividad. Otro ejemplo de estos parámetros son los Brilliant Basics, ¿no? Que a veces esas grandes compañías de redes sociales como que entregan toolkits de estos son los Brilliant Basics con los que tienes que hacer una campaña, siempre poner acá el mensaje al frente, cortico todo, nada más de 30 segundos, y al final, ¿qué termina pasando? Todos terminamos replicando lo mismo porque pensamos que el parámetro funciona, pero finalmente cuando hay millones de personas siguiendo el mismo parámetro, al final caemos en la misma conformidad, ¿no? Exceso de sentido común. Y eso pasa con muchos frameworks, ¿no? Y al final casi que nos volvemos prisioneros del sentido común, ¿cierto? Y eso que termina pasando, que como lo dice por ahí una persona en el chat, esa malicia indígena que nos caracteriza y a la hora de pensar, como que es una de las cosas que a veces pareciera que no se encuentran en estas tecnologías. Inclusive es curioso ver cómo pareciera que en esta cuarta iteración de ChatGPT, una de las prioridades para el equipo de desarrollo es cómo le enseñan a la máquina a entender el sarcasmo, ¿no? Y ese otro tipo de cosas que hacen parte del lenguaje humano, como para tratar de artificialmente generar como ese ingenio que parece muy natural, ¿no? Y como bien decía Marshall McLuhan, nosotros diseñamos las herramientas y al final esas herramientas terminan casi que dándonos forma a muchas de nuestras cosas, ¿no? Y es algo que no parte de lo que está pasando puntualmente con las inteligencias artificiales, pero sí parte con un problema que se está viendo hoy en la creación de lo nuevo, ¿no? Y es donde nosotros trabajamos, ¿no? En las industrias creativas y en las industrias que al final como que nos definen a nosotros, industrias creativas, industrias subculturales o industrias del diseño, y es que terminamos generando formas similares, ¿no? No sé si han visto muchos de estas, o les pasa, ¿no? Ustedes salen a la calle
y pareciera que todos los autos nuevos están cortados como con la misma línea de diseño, ¿cierto? O sea, los parámetros, cuando obedecemos parámetros que pareciera que siguen todo el sentido común, vean que empezamos a perder ciertos factores de identidad propia, de diferenciación, ¿no? Y eso pasa en los vehículos, de hecho pasa en muchos otros aspectos de la creatividad, ¿no? Vean cómo los logos han venido evolucionando por obedecer y encajar a ciertos parámetros, terminamos perdiendo como parte de las cosas esenciales que a veces tenían orígenes absurdos, pero que le dan como un factor de identidad o esa propiedad de diferenciación única a las cosas, ¿no? Y ese es como el gran riesgo que plantea o que busca esta charla plantear alrededor de esos temas como la inteligencia artificial, que obedece ciertos problemas de estandarización, ¿no? Que los estándares a veces son buenos, ¿no? Si por ejemplo trabajamos en una planta de gaseosas, está bien que haya un proceso estandarizado para hacer las cosas, ¿no? O si nosotros queremos pagar los impuestos, está bien que haya unos procesos estandarizados para uno saber cómo hacerlos, ¿no? Pero no siempre los estándares son buenos, ¿no? Por ejemplo, esto era el estándar de una cirugía en la Edad Media, ¿no? Y era común y aceptado este estándar, pero apretarnos o seguir ciertos estándares muchas veces no es bueno, y más en un trabajo como la creatividad, donde necesitamos de ese caos y esa irracionalidad, porque casi que ese es el combustible para las ideas, ¿no? Y sobre todo porque eso nos permite generar esas estructuras de memoria, de significado, esos efectos de diferenciación, hacer que las cosas sean interesantes, lograr la fama, que al final son todos los componentes que, pensando en una parte de nuestro trabajo que tiene que ver con construcción de marcas, es al final un multiplicador de la efectividad, ¿no? Y es algo que los parámetros y el exceso de sentido común nos viene un poco cortando, ¿no? Y de ahí, por eso el título de la charla, de cómo en una era donde vamos a ver probablemente un incremento en el exceso de sentido común y en un exceso de estandarización de los procesos de pensamiento, pareciera que la vía de escape no es pelear contra las máquinas, sino apelar a algo para la que las máquinas no están diseñadas, y es para ser estúpidas, ¿no? Y es una propiedad natural que nosotros tenemos, es una estupidez natural que se vuelve una virtud y una forma interesante de ver el mundo, de seguir manteniendo el mundo interesante en una era de exceso de sentido común, ¿cierto? Y no estamos acá hablando de la definición más cínica de la estupidez, ¿no? Que probablemente algunos de ustedes conozcan este libro de Carlo Cipolla de las leyes fundamentales de la estupidez humana, que habla que el estúpido es alguien que es al mismo tiempo alguien que perjudica a los demás y se perjudica a sí mismo. No estamos dando esa visión como más cínica y más moral de la estupidez, sino sencillamente tiene que ver con una visión un poco más, llamémosle ingenua y un poco romántica de lo que significa la estupidez, ¿no? Y es que hay que ser a veces un poco estúpidos para salirse del sentido común, ¿no? Y eso es como nuestra única escapatoria a un mundo rodeado de lógica algorítmica, ¿cierto? Y esa estupidez al final es muchas veces las que nos pone en situaciones límites fuera del sentido común, ¿no? Probablemente, de hecho, no sé si ustedes conocen los Darwin Awards, ¿no? Que son esas cuentas en redes sociales que premian a la gente más estúpida que hace este tipo de cosas. Oh my God. Eso es un poco como algo que a mí me parece muy interesante, en el sentido en como que los humanos tenemos casi que un diseño natural para ser estúpidos, para ponernos en situaciones límites, que es un espacio donde el sentido común no nos quisiera poner, pero es en esa prueba y en ese exceso de ingenuidad donde empiezan a pasar a veces cosas interesantes, ¿cierto? Y muchas veces, como en ese comportamiento de frontera, es donde empezamos a ver los cambios, ¿no? De hecho, ese es el primer teléfono móvil que salió al mundo, ¿no? Y probablemente en su época muchos habrán pensado que esa era la persona más estúpida del mundo por estar usando algo tan aparatoso, ¿no? Pero como lo enseña la futurista Amy Webb, pareciera que lo que hoy es la frontera, está fuera de los límites del sentido común, probablemente mañana se convierta en el mainstream, ¿no? En las cosas más dominantes, ¿cierto? Y eso, y sobre todo esa búsqueda natural de o abrazar la estupidez, nos va a permitir abrazar ese fringe, ¿no? Esos límites de la sociedad, que es donde empiezan a pasar las cosas más interesantes, ¿no? Entonces, ¿a qué voy un poco con esto, no? Está bueno que usemos el sentido común de los algoritmos para las tareas que antes de pronto nos quitaban tiempos, ¿no? Como veíamos al inicio, y perdón ahí el typo, plantear hipótesis, hasta benchmarking, resumir información, hasta proponer absurdos, síntesis de concepto, estructurar información dispersa en la web, hasta comprobar sesgos, va a ser muy útil, ¿no? Yo mismo tengo cargado una extensión de Chrome que tiene integrada ChatGPT y le permite a uno hacer un montón de cosas, y uno puede tener ahí Midjourney, ¿no? Y ustedes entran por Discord y por plataformas y juegan a que les hagan imágenes absurdas como algunas de las que hemos visto en la presentación. O sea, como les decía en alguna parte de la presentación, la idea de esto no es ser
no es estar en contra de la tecnología, ¿no? No es ser como los ludistas del siglo XIX, sencillamente es entender sus límites y cómo nosotros creemos que podemos generar un valor creativo potente desde algo que hemos hecho naturalmente, y es como esa visión un poco estúpida que a veces tenemos, ¿no? Y sobre todo porque una reflexión del nuevo head de estrategia de AMBBDO en Londres, a quien le robé un par de slides de los que vimos atrás, y es que finalmente muchas veces nosotros podemos ser muy relevantes, tener la razón, tener la información correcta que es, pero al mismo tiempo ser tremendamente aburridos y obvios y poco interesantes, ¿no? Y al final, como él mismo lo plantea, a veces es más importante ser interesante que tener la razón. Los algoritmos van a estar cada vez más entrenados para tener la razón, para decir las cosas como son, para decir las cosas real, para estructurar mejor la información. Pero no se trata de ese juego en el que nosotros estamos en el juego de la creatividad, donde muchas veces no importa tener la razón. Lo que nos importa es plantear cosas interesantes, frescas, novedosas, que tengan el impacto de sacudir el sentido común. Y por eso hay que confiar en los algoritmos para unas cosas, pero también desconfiar en ellos. Y nuestro mecanismo de desconfianza es la estupidez, esa forma o ese pensamiento de ponernos en situaciones límites, ¿no? Y la mejor manera o una reflexión que solo podemos encontrar en nuestra naturaleza estúpida, irracional y caótica de percibir los límites, casi que al final es lo que nos va a permitir siguiendo encontrando esas verdades ocultas, ¿no? No sé si algunos de ustedes vieron alguna vez los archivos secretos X, ¿no? Entonces está este personaje Mulder que siempre estaba persiguiendo casi que de forma estúpida verdades o información que nadie quería ver. Tenía ese pensamiento un poco irracional, ¿no? De venga, yo voy a buscar cosas porque que de pronto para usted le parecen tontas, pero para mí me parecen muy interesantes, y ese era el motor creativo de la serie, ¿no? Porque la verdad está un poco allá afuera y no necesariamente entra dentro del parámetro del sentido común, ¿cierto? Entonces, para cerrar esta sesión y abrir espacio a las preguntas, 5 recomendaciones para escapar del sentido común algorítmico, usando como el pensamiento estúpido que nos pone en situaciones límites, ¿no? Inspiradas en la futurista Amy Webb, que por ahí la pusimos en un quote, ¿no? Entonces, la primera es cómo nosotros hacemos como una búsqueda de inflexiones, ¿no? Y esos quiebres que a veces uno encuentra en la sociedad que de pronto nadie está viendo, pero es gente como que se decide salir de la norma, ¿no? De hecho, es muy interesante una forma de ver estos quiebres que estamos viendo, esos puntos de inflexión en la sociedad, este fenómeno que está pasando en los Estados Unidos, ¿no? Y es que las adolescentes afrodescendientes se han convertido en las curadoras de la cultura, ¿no? Entonces acá hay un quiebre impresionante de cómo estamos viendo cosas distintas gracias a que ellas se han vuelto curadoras, ¿no? Y vean que si uno se pone a pensar en los algoritmos son diseñados por personas blancas, ellas son las que están curando la cultura y están proponiendo cosas que ni siquiera los algoritmos están viendo, ¿no? Y por eso ellos generan una energía cultural tremenda en los Estados Unidos, ¿no? Que de hecho nosotros acá, como por ponerles algunos ejemplos de nuestro trabajo del día a día, por ejemplo en Sancho, es como también uno dice, venga, la forma en que usamos el rosado está cambiando, hay un punto de inflexión, ¿no? Yo quiero ver las formas distintas frente al rosado que usualmente se asociaba a ciertas cosas, ¿no? Entonces, un pensamiento como una forma estúpida de entender el mundo es, venga, pensemos qué cosas están en un punto de inflexión y que de pronto está bien cuestionarlas, ¿no? Porque ese exceso de sentido común de pronto no nos está dejando ver algunas cosas, ¿no? Otra forma de pensamiento estúpido es como plantear contradicciones, ¿no? Y alguien estúpido es ustedes, cuando uno asume esta actitud estúpida, como que siempre quiere llevar la contraria y siempre como que poner a chocar cosas que de pronto no están chocando, ¿no? Y una de esas contradicciones que uno encuentra todo el tiempo, por ejemplo, es la contradicción que tiene la gente al momento de comprar ropa, ¿no? Por ejemplo, los millennials y los centennials dicen que son la generación del futuro, ¿no? La generación sostenible, la generación que ve todo distinto, la generación que es más humana, más sostenible de todas, pero es la misma generación que está impulsando las marcas de fast fashion, ¿no? Entonces, aquí es una contradicción extraña, que uno dice, pero aquí hay una estupidez detrás y pensémoslo desde los ojos del estúpido, ¿qué está pasando acá, no? Que probablemente un algoritmo nos daría una explicación muy racional de lo que pasa, pero uno podría jugar pensando como estúpido que hay detrás de este comportamiento, ¿no? Una cosa que a nosotros también nos parecía como una contradicción interesante, y es en un ejercicio que alguna vez hicimos hace un par de años en Sancho, es las personas y los conductores que participan en grandes premios de camiones son los reyes de la pista, pero nunca se habían enfrentado a un gamer en un videojuego, ¿no? Entonces veamos como una contradicción interesante. Oiga, usted es rey en la carretera, pero no es rey en el mundo virtual, y hay unos pelados de 20 años que son de pronto más reyes que usted. Pongamos a jugar a esta contradicción, ¿no? Que probablemente no es algo que naturalmente uno vea, ¿cierto? Otra forma interesante como de pensar a lo estúpido es como ver inclusive quiénes son las personas que entre comillas hacen lo más estúpido en la sociedad, ¿no? Y uno de ellos puede ser los hackers, ¿no? Que
que son unos genios, pero a los ojos de la sociedad son estúpidos, ¿no? De hecho, si ustedes recuerdan la pelea grande de la industria de la música contra la tecnología, casi que a los ojos de la industria de la música eran unos pelados estúpidos que estaban atentando contra una industria de millones y no les querían pagar a las disqueras, a los productores y a los creadores de música lo que realmente era, ¿no? Pero estamos hoy usando todos tecnología que nació de todos estos hackers y todas estas personas, entre comillas, estúpidas, que se atrevieron a desafiar las normas del sistema, ¿no? O otra persona que a sí misma se llama estúpida y que es muy interesante, es por ejemplo este personaje que está desarrollando el campo de la edición genética, ¿no? Y son biohackers, que son personas que se están enfocando en cómo alteran genéticamente sus cuerpos, casi como para entender reacciones biológicas que ni siquiera están aprobadas por ninguna regulación en ningún país. En muchos países esto está prohibido, pero ellos mismos están casi que de forma estúpida y absurda poniendo a prueba sus cuerpos para entender cuáles son los límites humanos y los límites del conocimiento, ¿no? Entonces también esto está interesante ver, entre comillas, esos que tienen actitudes estúpidas, como preguntarse qué nos están dando a conocer, ¿cierto? Otra forma de pensar a lo estúpido es, venga, si uno pensara quiénes son las personas que están teniendo comportamientos extremos que a veces parecen medio estúpidos, pero pueden ser muy inspiradores, también es otra forma de activar nuestra estupidez natural. Por ejemplo, en algún informe de señales que diseñábamos en México encontramos algo bien interesante en un estudio global que hacíamos y viendo cómo, por ejemplo, en Hong Kong se están desarrollando autobuses diseñados simplemente para dormir, ¿no? Porque la gente no tiene tiempo para desplazamientos y tener el sueño correcto. Entonces se desarrollan estos comportamientos extremos, ¿no? Entonces es una forma de ver quién está llevando las cosas al extremo, y ahí uno puede encontrar cosas interesantes en la sociedad que sean bastante llamativas. O por poner, y perdón si estoy poniendo como muchos casos de la agencia que también veíamos en un extremo, casi que era una historia bien divertida, y es los dibujantes de retratos hablados de criminales, ¿no? Que en Latinoamérica son muy conocidos por hacer cosas que parecen más un meme que un retrato hablado que permite identificar un criminal. Como esos extremos del comportamiento que también a veces parecen irracionales, permiten generar cosas o acciones, que en este caso fue una alianza con la alcaldía de Soacha para utilizar la tecnología de los videojuegos para ayudarles a generar mejores retratos hablados, ¿no? O hasta las rarezas, ¿no? Que son esos comportamientos también que nacen de lo absurdo y que muchas veces le plantean a uno preguntas estúpidas de ¿quién hace eso? También puede ser un detonante muy interesante, ¿no? Como cuando uno encontrábamos con Pepsi, ¿no? Que hay gente que se hace preguntas como estas, ¿no? ¿A qué sabe la comida de los personajes que vemos en League of Legends, ¿no? Y uno puede decir, esa rareza me detonó y me inspiró para que podamos sacar a Galio, ¿no? Que era uno de esos personajes que es el chef dentro de League of Legends, y crear un combo de Galio, ¿no? Que de pronto nace de una rareza que surge en internet, pero que puede ser inspiradora a la hora de pensarlo, ¿no? Entonces, al final, 5 reflexiones que activan nuestra estupidez natural, pero nos permiten encontrar cosas interesantes y permiten ese combustible creativo escaparse del exceso de sentido común, ¿no? Contradicciones, inflexiones, extremos, hacks y rarezas. Eso es como un poco ese antídoto, ese anticuerpo natural para la estupidez humana. Entonces, en resumen, y para no extenderme más, entonces nosotros en marketing sí que tenemos este problema, ¿no? Nos dejamos entretener por las cosas que parecen nuevas, brillantes. Hemos visto un montón de gente hablando de inteligencias artificiales, perdón si esta es una charla más de ellas, pero es interesante ver esos dilemas, esas reflexiones que nos plantean, ¿no? Y lo que menos queremos es sentirnos como un rebaño de ovejas persiguiendo a todos haciendo lo mismo, sino casi que la recomendación al final es veamos estas herramientas como cuando fabricamos cerveza, ¿no? Y pueden servirnos como ese proceso de maceración, ¿no? Que es donde empezamos a reunir la materia prima, empezamos a darle forma. Son muy útiles como para darle estructura a pensamientos borrosos, ¿no? Pero no olvidemos y no tengamos miedo de activar nuestra estupidez por elección, ¿no? Porque si no, vamos a tener ese exceso de sentido común y vamos a generar parámetros aburridos, comunes, que todos van a terminar replicando y haciendo, y que cuando me compare con el vecino, que también tiene acceso a las mismas herramientas, probablemente no sea tan diferencial y no genere ese impacto creativo que nosotros necesitamos, ¿no? Y finalmente, casi que el consejo de John le Carré, ¿no? Este escritor de novelas policíacas y de espías, que dice: el escritorio es un lugar peligroso desde el cual ver el mundo, ¿no? Y al final, probablemente uno de los grandes problemas de estas inteligencias artificiales es que nos meten más en el escritorio, ¿no? Nos encierran más a pensar que el mundo es lo que vemos mediado a través de pantallas, ¿no? Que el mundo real
son lo que vemos a través de pantallas y nos olvidamos que la gente está afuera, está en la calle, está viviendo su vida, probablemente a veces a través de pantallas, pero la vida va más allá de una pantalla, ¿no? Y cuando vemos el mundo simplemente desde las pantallas, se vuelve peligroso, ¿no? Se vuelve casi que un enemigo del trabajo creativo.